El verano de 1834 cayó sobre Venezuela como una manta ardiente cuando doña Esperanza Villamizar de Torrealba estampó su firma en 4 papeles que no solo harían temblar a Caracas, sino que pondrían en tela de juicio el andamiaje moral de toda la sociedad poscolonial. Una viuda de linaje, 4 hombres esclavizados y un acuerdo clandestino. Los ingredientes que terminarían por mancillar para siempre el apellido más respetado de la capital. Lo que inició como una maniobra para impedir la ruina económica pronto se transformó en el expediente más perturbador de desafío social registrado en los repositorios judiciales del país. La Venezuela de 1834 aún se sacudía el polvo de la independencia. 14 años después de las proclamas de Bolívar, el joven estado tanteaba su identidad, tambaleándose entre lo viejo y lo nuevo, en los fértiles valles cacaoteros que rodeaban Caracas, columna vertebral de la riqueza colonial. La miseria hacía inventario. Haciendas diezmadas, infraestructura rota, mano de obra dispersa, familias de alcurnia en bancarrota. La esclavitud continuaba plenamente legal, sosteniendo el aparato productivo. Grandes terratenientes conservaban cuadrillas completas en sus plantaciones. Aunque se abrían fisuras, aumentaban las manumisiones. Cimarrones encontraban abrigo en la montaña y la presión internacional contra el tráfico humano crecía día tras día. En ese paisaje se extendía el Palmar, más de 1000 hectáreas en los valles de Aragua, cerca de Maracay. Sus cacaotales habían sido orgullo y motor de la región durante los últimos años del virreinato. La casa principal, levantada con piedra de río y cedro, dominaba un jardín de bugambilias y samanes antiguos, testigos de un linaje que se remontaba a 1698, cuando un primer Villamizar llegó desde Santander con una encomienda del rey. Cada generación agrandó linderos, construyó molinos y aumentó el patrimonio humano esclavizado. Para 1834, los libros registraban 347 personas sometidas, hombres, mujeres y niños repartidos entre el cacao, el servicio doméstico y el mantenimiento. Esperanza quedó viuda en febrero de ese año, con 38 otoños y una presencia que imponía, alta, de porte aristocrático, piel cuidadosamente protegida del sol caribeño. Educada en los mejores colegios de Caracas y París, hablaba francés, tocaba el piano, bordaba con maestría y custodiaba una biblioteca de más de 500 volúmenes, una rareza para su tiempo. Su matrimonio con don Carlos Torrealba, pactado cuando ella tenía 16, la unió a un hombre 25 años mayor, dueño de minas en Guayana y socio de casas comerciales europeas. Tuvieron 2 hijos, Carlos Andrés, de 19, estudiando Derecho en París, y María Elena, de 17, interna en un convento caraqueño. La fiebre amarilla fulminó a don Carlos ese febrero, y el testamento destapó el vacío, minas abandonadas, contratos cancelados, deudas por encima de 50,000 pesos fuertes. El Palmar era el último dique contra la ruina. Que una mujer gestionara una hacienda provocaba cuchicheos. Que lo hiciera ella misma, sin tutor masculino, era afrenta pública. La ley permitía a las viudas mantener sus bienes, pero el manual no escrito ordenaba delegar en hermanos, cuñados o mayordomos. Esperanza desoyó las recomendaciones. Decidió dirigir cada engranaje, negociar con comerciantes, marcar los tiempos de cosecha, sostener la correspondencia con bancos de Caracas y La Guaira, y sobre todo, administrar a 347 almas bajo servidumbre. La reacción fue inmediata. Damas que la acusaban de volverse varonil, caballeros que veían una amenaza al orden natural. Pero su margen era mínimo, o tomaba el timón o naufragaba. Fue en esas primeras semanas, entre balances y recorridos de campo, cuando conoció de verdad a 4 hombres que torcerían su destino. Miguel, de 32 años, mayordomo principal, mulato alto y fuerte, alfabetizado mientras asistía al antiguo administrador. Sabía dónde rendía mejor la tierra, quién trabajaba con esmero y cómo cerrar tratos con los intermediarios. Inteligente, aparentemente leal, con una presencia inquietante. Joaquín, 28, capataz de los cacaotales. Negro de ascendencia angoleña, alto, fibroso, con cicatrices rituales en el pecho que hablaban de linaje. No leía, pero dominaba los ritmos de la naturaleza. Los demás lo respetaban casi con devoción. Ramón, 25, herrero y carpintero, mulato claro formado por artesanos europeos. Hacía herramientas, reparaba aparatos, construía muebles con manos de artista. Andrés, 23, cochero y encargado de caballerizas, sambo de modales refinados por el servicio en la casa grande, diestro en protocolo, pulcro al vestir,
con una elocuencia que sonrojaba a blancos pobres. La administración directa la obligó a pasar horas con ellos. Las mañanas se organizaban como una liturgia secular. Libros con Miguel, cosechas con Joaquín, reparaciones con Ramón, itinerarios con Andrés. Por primera vez, la aristócrata convivía diariamente con hombres fuera de su círculo de sangre y clase. Y esos hombres, esclavizados por ley, le ofrecían competencia, criterio y una vitalidad masculina ausente en su matrimonio con un marido mayor y enfermo. La frontera invisible se cruzó con Miguel. En marzo, durante una revisión de cuentas, un roce de manos encendió algo prohibido. Esperanza no retiró la suya. Él tampoco. El silencio compartido duró apenas unos segundos, suficientes para cambiar el aire. Esa noche ella no conciliaba el sueño. En su cabeza, la estatura de Miguel, su lucidez, sus manos. Por primera vez en años se reconocía mujer. No solo viuda y administradora. Con Joaquín fue distinto. Bajo el sol del mediodía, supervisando hileras de cacao, él trabajaba con el torso desnudo, el sudor delineando músculos, la voz grave explicando plagas y remedios. La cercanía, el olor a tierra mojada, la autoridad natural, todo despertó pulsos que ella creía enterrados. Ramón la ganó por la vía del arte. En el taller convertía la madera en filigrana. Ella inventaba pretextos para visitarlo, y él le mostraba técnicas y diseños con una sensibilidad que desmentía su condición. «Tiene manos de maestro», le dijo. Él respondió que solo eran manos de esclavo, pero la mirada decía otra cosa. Andrés la cautivó con ternura y elegancia. En los trayectos a Caracas, conversaba cuando hacía falta y callaba a tiempo. Una tormenta obligó a refugiarse en una posada y, por horas, él fue abrigo, café y cuidado. «¿Has soñado con ser libre?», preguntó ella, bordeando lo peligroso. «Todos los días», admitió él. «Pero libertad no es lo mismo para todos. Para mí sería elegir a quién servir. Y servir por amor». A finales de mayo, Esperanza decidió con una frialdad calculada que escandalizaría a todo el país. No fue arrebato. Fue elección consciente. Cada uno de esos hombres despertaba una parte de ella. La mente con Miguel, la carne con Joaquín, la belleza con Ramón, la delicadeza con Andrés. No escogería a uno, los tendría a todos. La noche del 2 de junio los llamó, de uno en uno, a su alcoba. No hubo circunloquios. «Te deseo y sé que me deseas». Las razones variaron. Ambición en Miguel, desafío en Joaquín, gratitud en Ramón, amor en Andrés. Pero el resultado fue el mismo. Aceptaron. Semejante transgresión exigía método. El secreto sería un reloj suizo. Horarios encubiertos dentro del pulso de la hacienda. Miguel, lunes y jueves por la noche, para cuentas urgentes. Joaquín, martes y viernes al alba por plagas. Ramón, miércoles y sábado al crepúsculo, con muebles a revisar. Andrés, domingos después de misa, preparando los carruajes. Cada encuentro con duración, coartada y protocolo. Miguel se volvió el favorito intelectual, entre sábanas y política, entre administración y sueños de país. Pronto se creyó con más derecho que los demás e inició pequeñas zancadillas. Joaquín mantuvo lo carnal y despreció a sus rivales, al primero por domesticado, al segundo por afeminado, al tercero por lacayo. Ramón vistió la relación de romanticismo, obsequios de madera, fantasías de artista y musa. Andrés, en cambio, amó de verdad, ternura, promesas imposibles y esa mezcla de gozo y desgarro que dejan las cosas que no pueden ser. Para blindar el silencio, Esperanza repartió privilegios, mejor comida, ropas, alojamiento, y tejió una amenaza nítida, cualquier desliz, y la venta a las minas de Guayana, casi una sentencia de muerte. «Nuestro secreto nos protege a todos. Si cae uno, caemos todos», repetía. Pero el equilibrio era frágil. En julio, Carlos Andrés volvió de París sin aviso. Notó enseguida el trato privilegiado y bombardeó a su madre con preguntas. Ella improvisó respuestas razonables, y él fingió creer, con la sospecha latiendo. Consciente del riesgo, Esperanza ideó un vínculo que los atara: el pacto de sangre. La noche del 15 de julio de 1834, en la biblioteca, escribió de su mano un compromiso de silencio y destino compartido. Los cuatro firmaron con una X, solo Miguel puso su nombre. Se hicieron un corte en la palma y mezclaron la sangre en una copa que bebieron por turnos. Un rito sin amparo legal, pero de enorme peso psicológico. La cuerda se tensó hasta el límite a finales de mes. Esperanza descubrió que estaba embarazada.
Las fechas impedían saber quién era el padre. Abortar era arriesgar la vida. Inventar una violación significaba condenar inocentes. Fingir un romance con un blanco exigía un actor creíble que no existía. Decidió seguir adelante y afrontar el vendaval cuando llegara. El detonante estaba puesto. ¿Será capaz de sostener la farsa cuando todo a su alrededor empiece a derrumbarse? Si esta historia te está atrapando, comparte tu opinión con Ecos del Yugo y dime desde qué país la estás leyendo. Agosto trajo señales imposibles de ocultar. Náuseas al amanecer, cansancio continuo, el retraso que las esclavas de la casa detectaron antes que nadie. Juana, encargada de su ropa íntima, fue la primera en atar cabos. En el universo doméstico, ellas sabían lo que los maridos ignoraban. Para confirmar en secreto, Esperanza llamó al médico francés más discreto de Caracas. El 12 de agosto de 1834, el doctor Henry Bonfoy fue contundente. Cerca de 8 semanas de gestación. Esa misma noche, el velo del deseo se convirtió en cálculo. El 15 de agosto reunió a Miguel, Joaquín, Ramón y Andrés. «Uno de ustedes es el padre», dijo, «y todos pagaremos el precio». La sala se llenó de reproches cruzados. Miguel quiso erigirse escudo y proponerse como único responsable. Joaquín rechazó con furia cualquier sacrificio selectivo. Ramón, aterrado, habló de huir a la montaña. Andrés, quebrado, inventó un romance con un hombre blanco inexistente. Tras días de tormenta, Esperanza eligió la mentira posible. Atribuiría el embarazo a su difunto esposo, alegando retrasos por el trauma de la viudez. Para sostener la farsa, cortó de raíz los encuentros y retiró privilegios. Pero el daño ya estaba a la vista. En septiembre, Carlos Andrés volvió definitivamente de París. Encontró a su madre pálida y visiblemente encinta. Con mente de jurista, hizo cuentas y fechas. Si don Carlos murió el 14 de febrero, la concepción caía en junio. El 2 de octubre la acorraló, la cronología no cuadraba. Ella intentó refugiarse en la confusión emocional. Él, paciente y metódico, arrancó una admisión a medias. Hubo una indiscreción, sin nombre ni detalles. Asumió, desde su prejuicio, que el otro sería de la alta sociedad. Para despejar dudas, contrató informantes que escarbaron entre sirvientes y corredores de chismes. 3 semanas bastaron para levantar un expediente minucioso. Horarios, coartadas, el absurdo pacto de sangre copiado palabra por palabra. Cuando tuvo el informe, pasó de la incredulidad al odio. La medianoche del 30 de octubre, irrumpió en la alcoba de su madre con pistola y 2 peones. Vomitó insultos racistas, sentenció a muerte a los 4 y exigió abortar al engendro. Esperanza, con 6 meses de embarazo, se plantó. No permitiría ejecuciones ni destruiría una vida que ya latía. Carlos Andrés salió directo a los cuartos de los acusados. Miguel, siempre alerta, ya intuía el golpe. Dio la alarma. En minutos, machetes en mano, los 4 estaban en pie. El choque fue corto y brutal. Un tiro atravesó el hombro de Miguel. Joaquín desarmó a un peón. A Ramón lo hirieron con la culata. Andrés, ileso, logró cubrir la retirada. Superado, el hijo prometió volver con soldados. Los disparos despertaron a la casa. Esperanza corrió y encontró sangre y cuerpos tambaleantes. Comprendió que la línea de retorno se había borrado. «Tienen que salir ahora mismo». «Volverá con tropa». «¿Y usted?», preguntó Andrés. «Asumiré lo que venga. Ustedes aún pueden salvarse». Fue la última vez que los 5 compartieron la misma estancia. Afuera, en la oscuridad, empezó otra historia. Persecución, delación y montaña. Dentro, en la hacienda, una viuda embarazada se preparaba para enfrentar la marea social que ya se levantaba. ¿Cómo se persigue a 4 fugitivos heridos en un país que tiembla de rumores? Te leo en Ecos del Yugo. A las 3 de la madrugada del 31 de octubre de 1834, los 4 fugitivos abandonaron la hacienda El Palmar. La noche era cerrada y el aire, espeso con olor a cacao y sangre. Miguel, con una bala alojada en el hombro, lideraba la huida con precisión casi militar. Conocía cada sendero, cada quebrada, cada rincón del terreno. Joaquín cargaba el cuerpo semi-inconsciente de Ramón, mientras Andrés avanzaba unos metros adelante, vigilando el camino con el oído atento al ladrido lejano de los perros. Llevaban provisiones robadas, herramientas convertidas en armas y un mapa rudimentario que Miguel había dibujado años atrás, marcando la ruta hacia Ocoita, el legendario palenque escondido en las montañas, refugio de cimarrones libres desde 1798. Al amanecer, Carlos Andrés cumplió su amenaza. Apareció en la comandancia de Caracas acompañado del doctor Bonfoy, quien actuó como testigo médico,
y de 3 peones que firmaron declaraciones. Su versión, astutamente redactada, describía un intento de rebelión. 4 esclavos habrían atacado la hacienda, herido a la señora y amenazado la vida del heredero. Omitió el embarazo, el pacto y la verdad. Su denuncia encendió alarmas. El coronel Eustaquio Mejías, veterano de las guerras de independencia, ordenó una operación inmediata. 100 hombres, entre infantería y caballería, saldrían a capturar a los fugitivos. Se ofreció recompensa de 500 pesos por cada capturado vivo, 300 por cada cabeza como prueba de muerte. La cacería comenzó con perros adiestrados para rastrear esclavos. El olor a sangre de Miguel marcó la dirección. El 3 de noviembre, cerca del río Tí, los soldados los encontraron refugiados en una cueva. El combate fue desigual, machetes contra fusiles, pero la desesperación da fuerza. Joaquín mató a 2 perros con golpes certeros. Miguel cayó herido de nuevo, ahora en la pierna. Ramón, aún debilitado, fue capturado y liberado por la acción rápida de Andrés, que atacó con una piedra y lo arrastró a la selva. Lograron escapar, aunque dejaron tras de sí un rastro rojo que guiaría futuras persecuciones. Mientras ellos se internaban en las montañas, en el Palmar reinaba el silencio del miedo. Esperanza, prisionera de su propio hijo, soportaba interrogatorios y humillaciones. Carlos Andrés la mantenía bajo vigilancia constante, esperando que las tropas regresaran con las cabezas de los rebeldes. El 5 de noviembre, un carruaje levantó polvo en el camino. Su hermano menor, don Patricio Villamizar, había llegado desde Caracas tras escuchar rumores de una desgracia. Magistrado de la Real Audiencia, comprendió enseguida la gravedad del escándalo. «Dime la verdad, Esperanza», exigió. «¿Es cierto lo que cuentan?» Ella, exhausta, rompió el silencio, narró todo. Los 4 amantes, el pacto, el embarazo. Patricio escuchó sin parpadear, calculando consecuencias legales, eclesiásticas, familiares. «Has destruido 3 siglos de nombre, de honra, por tus impulsos», dictó. Ella replicó con calma. «No fueron impulsos, fue elección». Pero la palabra elección en boca de una mujer era herejía. Su hermano trazó un plan salvador: internarla en el convento de las Carmelitas Descalzas en Caracas, donde daría a luz en secreto. El niño sería entregado discretamente a otra familia, y ella desaparecería bajo el pretexto de un retiro espiritual. Él asumiría la administración de El Palmar hasta que Carlos Andrés completara sus estudios. Esperanza lo rechazó sin titubear. «No abandonaré a mi hijo ni condenaré a los hombres que amé». «No te amaban», gritó Patricio. «Te usaron». «Te equivocas», respondió. «Fui yo quien los usó, hasta que comprendí que el poder no siempre se ejerce con látigo, sino con decisión». El cerco se cerraba. Los fugitivos heridos seguían corriendo, y la justicia, disfrazada de venganza, se acercaba. Si desea seguir el hilo de esta huida y conocer quién será el primero en caer. El 8 de noviembre, una patrulla militar detectó a los fugitivos cerca del pueblo de San Casimiro. Habían sido delatados por un esclavo doméstico que, seducido por la recompensa, reveló su ubicación. Los 4 se refugiaban en el rancho de un liberto que simpatizaba con las comunidades cimarronas, intentando recuperarse de las heridas y planear el tramo final de su viaje al Palenque. Al amanecer, 30 soldados rodearon el lugar. La orden era clara: capturarlos vivos para interrogatorio. Pero Miguel, precavido por naturaleza, había establecido vigilancia nocturna. Alcanzó a divisar las sombras de los soldados antes de que atacaran. Despertó a los demás y escaparon por un túnel secreto cavado por el liberto, diseñado precisamente para emergencias. La huida, sin embargo, cobró un precio. Ramón, débil y convaleciente, no logró mantener el paso. Fue alcanzado y apresado. Lo llevaron a Caracas, donde el coronel Mejías buscaba arrancarle información sobre el paradero de los otros 3 y, sobre todo, sobre la relación con doña Esperanza. Ramón, aunque temblaba de dolor, demostró una entereza admirable. 3 días de torturas físicas no lograron quebrarlo. Confesó haber tenido intimidad con la viuda, pero insistió en que había sido él quien la sedujo, intentando exculparla y negar la existencia de los otros. «Yo solo la conquisté», repetía con voz entrecortada. Mintió heroicamente, cubriendo con su sacrificio a sus compañeros y a la mujer que amó. El 12 de noviembre de 1834 fue ejecutado en la Plaza Mayor de Caracas. El delito oficial: violación agravada de mujer blanca noble. Una multitud presenció la ejecución. Para las autoridades era un acto ejemplar, una advertencia.
Ramón se negó al vendaje en los ojos y rechazó pedir perdón. Su última frase se grabó en los ecos de la plaza. Muero por amar a quien no debía, pero no me arrepiento. Su muerte convirtió un rumor en escándalo nacional. La prensa, censurada, publicó versiones incompletas, pero la verdad circuló como pólvora. Una viuda poderosa, 4 esclavos y un amor que desafiaba el orden racial. En los salones, las damas comentaban con horror disfrazado de fascinación. En las pulperías, los hombres libres de color hablaban de Ramón con mezcla de orgullo y temor. Una hoja volante anónima, impresa clandestinamente en La Guaira, titulada La hacendada de los 4 amantes, relató los hechos con detalles íntimos imposibles de inventar. La familia Villamizar se convirtió en sinónimo de vergüenza. Patricio fue marginado en los círculos de justicia, su esposa excluida de reuniones sociales, sus hijos objeto de burla. El apellido se convirtió en peso y castigo. El arzobispo de Caracas, Monseñor Ramón Ignacio Méndez, lo convocó el 18 de noviembre al Palacio Arzobispal. Su hermana ha cometido pecados contra la naturaleza, contra Dios y contra la sociedad, declaró con solemnidad. La Iglesia no puede guardar silencio. Patricio intentó excusarla alegando locura por la viudez, pero el prelado fue inflexible. No hay demencia en la planificación. Hay voluntad. El 20 de noviembre, el decreto de excomunión fue leído desde todos los púlpitos de Venezuela. Doña Esperanza Villamizar de Torrealba quedaba separada de la Iglesia por pecados contra la castidad, la decencia y el orden divino. Nadie podría venderle, atenderla ni representarla. Había muerto civilmente. Cuando le comunicaron la sentencia, ella solo dijo con serenidad: si Dios existe, entenderá que amé. Si no, poco me importa lo que digan sus ministros. Fue la primera expresión de descreimiento público registrada en una mujer de su clase. Mientras Caracas la condenaba, Miguel, Joaquín y Andrés alcanzaban finalmente el palenque de Ocoita el 22 de noviembre, exhaustos, hambrientos y rotos. Podrán hallar refugio allí o serán entregados. El 22 de noviembre de 1834, tras semanas de huida, los 3 fugitivos, Miguel, Joaquín y Andrés, alcanzaron el palenque de Ocoita. Aquella comunidad cimarrona, escondida entre las montañas cubiertas de selva y neblina, era casi una leyenda. Se decía que desde 1798 había resistido todos los intentos de las milicias coloniales por destruirla. Al llegar, los hombres fueron recibidos con desconfianza. El capitán Tomás, antiguo esclavo convertido en líder, sabía que aceptar fugitivos tan perseguidos era un riesgo enorme. Los soldados no descansan hasta encontrar a los que amenazan su orden, les advirtió. Pero cuando Miguel, sin mencionar a Esperanza, relató que habían matado y sangrado por la libertad, el viejo capitán asintió. Aquí nadie pregunta de dónde vienes, sino si sabes resistir. Hombres que luchan por su libertad siempre tendrán un lugar en Ocoita. El palenque era un pequeño milagro. Chozas de palma alineadas alrededor de una plaza, huertos cultivados con esmero, niños desnudos corriendo entre fogatas y mujeres moliendo maíz. La vida era precaria pero libre. Miguel pronto fue asignado a tareas administrativas, aprovechando su conocimiento de organización y contabilidad. Joaquín, con su fuerza y experiencia de capataz, se integró a la defensa militar, entrenando jóvenes con machetes y lanzas improvisadas. Andrés, el más silencioso, trabajó como mensajero y explorador. Aún así, su corazón no encontraba paz. Vivía obsesionado con el recuerdo de Esperanza. Mientras los otros comenzaban a adaptarse, él pasaba las noches mirando el horizonte, escribiendo cartas que nunca enviaría, soñando con rescatarla. El capitán Tomás, observador sagaz de las pasiones humanas, notó su tristeza. Una noche se acercó con voz grave. «Muchacho, el amor por una mujer blanca es veneno para un hombre negro. Puede matarte más rápido que cualquier bala». Andrés levantó la vista, con los ojos húmedos. «Pero la amé de verdad». Tomás suspiró. «No hay amor verdadero entre amo y esclavo. Solo la ilusión de amor. Tú amas una idea, no a la mujer». Aquellas palabras lo hirieron más que el disparo que aún le dolía en la pierna. Mientras tanto, en el Palmar, el tiempo también seguía su curso. El 15 de diciembre de 1834, Esperanza dio a luz a un niño. El parto, asistido únicamente por esclavas domésticas, fue doloroso pero victorioso. Ningún médico se atrevió a tocarla desde la excomunión. El recién nacido era varón, de piel clara, pero con rasgos que delataban mezcla. Cabello oscuro, ojos almendrados color miel, los mismos que Andrés. Carlos Andrés, presente en la hacienda,
Lo tomó en brazos con repulsión. «Este engendro no llevará el apellido Villamizar», declaró. Esperanza, agotada pero firme, respondió: «Se llamará Alejandro y será libre desde su nacimiento». Esa frase, pronunciada con voz quebrada, fue una revolución. En un mundo donde los hijos de esclavas nacían encadenados, Esperanza, mujer libre, tenía el poder de decretar la libertad de su hijo. 3 días después, su hermano Patricio regresó con una última propuesta. «Tienes 2 opciones. Ingresas voluntariamente al convento y entregas al niño, o te declaro demente y te encierro por la fuerza». Ella lo miró fijamente y contestó: «Elijo la tercera, criar a mi hijo y aceptar las consecuencias». «No puedes, hermana», replicó él. «La sociedad, la iglesia y la ley no te lo permitirán». «Entonces», dijo ella con serenidad, «cambiaré de sociedad». Esa noche, sola con el bebé dormido sobre su pecho, Esperanza tomó la decisión definitiva: huir de Venezuela. ¿Logrará escapar con su hijo antes de que la atrapen? Bajo el silencio pesado de la madrugada, Esperanza comenzó a trazar su plan de fuga. Sabía que no podría contar con nadie más que con su propia astucia. Recordó rumores sobre comunidades de libres de color en Trinidad, donde el dominio británico ofrecía un sistema más tolerante hacia quienes escapaban del yugo colonial. Allí tal vez podría empezar de nuevo. Con el poco dinero que aún conservaba y algunas joyas escondidas entre las costuras de sus vestidos, calculó que tendría lo justo para un pasaje modesto hacia Puerto España. Preparó todo con la misma precisión con la que había organizado su vida secreta meses atrás. Cartas falsas, rutas alternas, contactos discretos en La Guaira. No podía fallar, porque esta vez no huía por deseo, sino por supervivencia. Mientras tanto, en el palenque de Ocoita, Miguel, Joaquín y Andrés recibieron un mensaje cifrado. Esperanza planeaba partir hacia Trinidad el 6 de enero de 1835. La noticia lo sacudió. Miguel sintió el llamado de la responsabilidad, convencido de que el niño podía ser su hijo. Andrés, dividido entre la prudencia y un amor que seguía quemándole por dentro, no soportó la idea de no volver a verla. Joaquín, en cambio, se negó con firmeza. «Yo ya soy libre», dijo. «Este es mi hogar». Ramón murió por ese amor imposible. No cometeré su mismo error. Miguel y Andrés, impulsados por motivos distintos, partieron rumbo a La Guaira el 3 de enero. Joaquín los despidió con un abrazo fraternal y una promesa: si algún día regresan, aquí tendrán un refugio. Esperanza, disfrazada de viuda humilde, llegó al puerto el 6 de enero con su hijo Alejandro en brazos. En su baúl, apenas unas ropas y las últimas joyas familiares. Miguel y Andrés la esperaban en una posada del Puerto Viejo. Cuando se reencontraron, el tiempo pareció detenerse. Andrés cayó de rodillas, llorando en silencio. Miguel la observó con respeto y emoción contenida. «¿Es él?», preguntó mirando al bebé. «Sí», respondió ella. «Se llama Alejandro. No sé quién de ustedes es su padre. Quizá tú, quizá Andrés, quizá Joaquín o Ramón, pero no importa. Es nuestro». Esa noche planearon el viaje definitivo. Esperanza tenía dinero para 3 pasajes en un barco británico llamado Lady Catherine, que zarpaba rumbo a Trinidad al amanecer del 7 de enero. Miguel soñaba con una vida nueva, libre del látigo y del prejuicio. Andrés con una familia nacida del amor. Y Esperanza con redención. Antes de dormir, Andrés le preguntó con voz temblorosa: «¿Nos amas de verdad, Esperanza?». Ella lo miró fijamente. Al principio fue deseo, rebeldía, pero después de perderlo todo por ustedes, sí, los amo. Sin embargo, el destino, implacable como siempre, aguardaba a la vuelta de la esquina. Evaristo Morales, el arriero que había llevado a Esperanza hasta el puerto, reconoció el rostro de Miguel. La recompensa por los fugitivos seguía en pie. 500 pesos por cada uno. Demasiado dinero para resistirse. Al amanecer del 7 de enero, mientras Miguel y Andrés compraban los pasajes, la guardia portuaria los rodeó. El arresto fue brutal. Miguel resistió hasta ser golpeado hasta perder el sentido. Andrés intentó escapar, pero un disparo en la pierna lo derribó. En la posada, Esperanza oyó los gritos y entendió al instante lo sucedido. Frente a ella se abría la decisión más cruel de su vida: arriesgar su libertad por ellos o salvar a su hijo huyendo sola. ¿Elegirá el amor o la supervivencia? El ruido de los disparos se desvanecía entre los muelles cuando Esperanza comprendió la magnitud de lo ocurrido. Corrió hacia la ventana de la posada y vio a lo lejos el tumulto en el puerto, soldados rodeando a los 2 hombres, golpes, cadenas, sangre sobre las piedras. Miguel y Andrés, los últimos vestigios de su vida pasada.
eran arrastrados como animales frente a una multitud curiosa. En sus brazos, el pequeño Alejandro dormía ajeno al caos, respirando con la inocencia de quien aún no sabe lo que es la pérdida. En ese instante, Esperanza entendió que no podía salvarlos sin condenar a su hijo. Si intentaba intervenir, sería arrestada también, y su bebé crecería huérfano o esclavizado. Tomó una decisión nacida del dolor y del amor más puro: huir. Pagó el pasaje con las joyas que quedaban cosidas en su falda y abordó el Lady Catherine, que partía esa misma mañana hacia Trinidad. No llevaba equipaje, solo el niño y el peso de su historia. Mientras el barco se alejaba, observó desde la cubierta el puerto de La Guaira desvanecerse entre la bruma. Alcanzó a distinguir una carreta militar que transportaba a los prisioneros encadenados. Miguel yacía inconsciente. Andrés, sangrando, giró la cabeza hacia el mar. Sus miradas se cruzaron por última vez. Él sonrió débilmente, con esa ternura que había conquistado su alma. Fue una sonrisa de despedida, pero también de esperanza. «Vive», parecía decir. «Vive por nosotros, por Ramón, por el niño». Esperanza lloró en silencio. Cada ola que golpeaba el casco del barco sonaba como un latido de culpa. Atrás dejaba a los hombres que habían arriesgado todo por amarla, a la tierra que la había condenado y a un apellido que se había convertido en cadena. Por primera vez en su vida no era ni dueña ni señora. Era solo una madre huyendo con su hijo mestizo hacia lo desconocido. Días después, mientras el barco surcaba las aguas del Caribe, escribió una carta que nunca entregó: «A los que amé y perdí, no hay cadenas más pesadas que las del corazón. No huí por miedo, sino por amor a la vida que nace en mis brazos. Que Dios los reciba libres donde yo no pude mantenerlos». En Caracas, el escándalo seguía ardiendo. La captura de Miguel y Andrés fue celebrada como victoria del orden. Nadie hablaba de Esperanza. Oficialmente se la consideraba desaparecida o muerta. El 10 de enero, la noticia llegó al palenque de Ocoita. Joaquín, al escucharla, golpeó el suelo con furia. Luego guardó silencio y miró las montañas. «Murieron luchando por algo más grande que el miedo», murmuró. Mientras tanto, el Lady Catherine se alejaba del continente. En la cubierta, Esperanza sostenía a Alejandro contra su pecho, repitiendo una promesa entre lágrimas. «Serás libre, hijo mío. Libre, aunque me cueste todo». El viaje apenas comenzaba, pero el precio de la libertad ya estaba pagado con sangre. ¿Logrará sobrevivir Esperanza en una tierra extranjera? El Lady Catherine llegó a Trinidad el 14 de enero de 1835, tras 7 días de travesía turbulenta. Las olas castigaron el barco con furia, pero Esperanza se aferró a su hijo como si el mar quisiera arrebatárselo. Al divisar la costa, sintió que respiraba por primera vez en años. Puerto España la recibió con el olor a sal, pescado y especias, una mezcla que anunciaba el inicio de otra vida. Allí, las leyes británicas habían abolido la esclavitud hacía poco, y aunque la libertad no era plena, el aire parecía más respirable. Nadie la conocía, nadie la juzgaba, nadie sabía de su pasado. Por primera vez, su apellido no pesaba. Durante las primeras semanas, sobrevivió gracias a los ahorros ocultos y al favor de un comerciante criollo, don Eladio Sucre, quien la empleó en su tienda de telas. Lo que antes hubiera sido impensable, una dama de alta sociedad atendiendo clientes, se convirtió en su refugio. Con paciencia, aprendió a medir telas, a dar el vuelto exacto, a caminar sin que la reconocieran. Por las noches, escribía en un cuaderno que llamaba Memorias de mi caída, relatando su historia con una mezcla de culpa y redención. En una de las entradas escribió: «He aprendido que la libertad no siempre se conquista con armas, sino con renuncias». Alejandro crecía sano. Tenía apenas unos meses, pero sus ojos color miel atraían las miradas donde quiera que iban. Los vecinos del barrio empezaron a llamarlo el Niño Dorado, sin imaginar el peso que cargaba su nombre. Esperanza lo educó en silencio, hablándole en francés y en castellano, contándole historias de justicia, pero no de linajes. «Nunca te diré de dónde vienes», susurraba. «Solo te enseñaré a no repetir los errores de tu madre». Sin embargo, en las noches más tranquilas, cuando el viento traía ecos del mar, ella creía oír la voz de Andrés, suave y lejana. «No te olvides de nosotros». Mientras tanto, en Venezuela, los sobrevivientes pagaban un precio cruel. Miguel y Andrés fueron llevados a juicio militar. El proceso, más político que legal, duró apenas 2 semanas. Los acusaron de sedición, sacrilegio y corrupción de una dama cristiana. El 28 de enero fueron condenados a muerte.
Andrés fue ejecutado primero, sin permitirle confesión. Antes de morir, pronunció unas palabras que conmocionaron incluso a los soldados. No hay crimen en amar, solo en negar que todos los hombres nacen libres. Miguel fue ejecutado al día siguiente, mirando al cielo con la misma serenidad con que había llevado sus cuentas en la hacienda. Ninguno traicionó a Esperanza. Ninguno pronunció su nombre. En el palenque, Joaquín supo la noticia a través de un mensajero. Pasó la noche frente al fuego, sin comer ni hablar. Al amanecer tomó un machete y caminó hacia el norte. Nadie volvió a verlo. Algunos dicen que partió para buscar venganza. Otros, que fue a morir en paz. En Trinidad, Esperanza soñaba esa misma noche con un campo de cacao y 4 hombres caminando hacia el horizonte, libres y sonrientes. Al despertar, comprendió que su pasado la seguiría siempre, pero también que cada uno de ellos le había enseñado una forma distinta de amor. Años después, el niño Alejandro crecería sin saber que su historia había comenzado con una rebelión de corazones, pero aún faltaba un último giro del destino. Uno que uniría los fantasmas del pasado con la nueva vida que ella creía segura. ¿Será posible que el pasado la alcance incluso en tierra extranjera? El tiempo en Trinidad transcurrió lento, como si el universo le concediera a Esperanza una tregua antes del juicio final. Durante 15 años vivió una vida modesta pero digna, enseñando francés y piano a las hijas de comerciantes británicos y cosiendo vestidos para damas que nunca imaginaron que aquella costurera había sido una aristócrata venezolana. Cada puntada era un acto de redención, cada melodía un recuerdo de la vida que había perdido. Su salud, sin embargo, comenzó a quebrarse poco a poco. La tos persistente que al principio ignoró se convirtió en una compañera constante. La tuberculosis, el mal silencioso del siglo, se fue adueñando de sus fuerzas. Alejandro, convertido ya en un joven de 20 años, la cuidaba con devoción. Era educado, amable y ambicioso. Hablaba inglés con fluidez, comerciaba con cacao y tabaco, y soñaba con fundar su propio negocio. No conocía la verdad sobre su origen, solo sabía que su madre había sido una mujer fuerte que lo había criado sola, y eso bastaba para amarla. Pero Esperanza sentía que el tiempo se agotaba, y que el silencio pesaba más que la culpa. Decidió contarle todo. Una noche de 1850, mientras el viento del Caribe agitaba las cortinas, lo llamó a su lado. Hay verdades que deben conocerse antes de que la muerte las entierre. Comenzó con voz temblorosa. Alejandro tomó su mano y la escuchó en silencio. Ella le relató la historia completa. Los esclavos, el amor prohibido, la fuga, los fusilamientos, el exilio. Le habló de Miguel, de Ramón, de Joaquín y de Andrés, sin ocultar nada. Al final, con lágrimas en los ojos, dijo: «Tu padre no fue un solo hombre. Fue 4 hombres valientes que me amaron sin miedo y desafiaron al mundo por mí. Ellos te habrían amado a ti también». Alejandro guardó silencio largo rato. Finalmente besó la frente de su madre y susurró: «Entonces, soy hijo de la libertad, no de la vergüenza». Esperanza sonrió débilmente. «Sí, hijo mío, de la libertad». Murió pocos días después, el 18 de junio de 1850. Su entierro fue sencillo. Nadie en Trinidad conocía la magnitud de la historia que descansaba bajo aquella tumba anónima donde solo se leía: «Esperanza pide de té». 1796-1850. Amó verdaderamente. Alejandro, sin herencia más que la memoria de su madre, construyó una vida honesta. Se casó con una joven trinitense y tuvo 6 hijos. Años después, abriría una pequeña tienda de importaciones que prosperó lentamente. Sus descendientes crecerían libres, sin conocer el peso de los apellidos ni las cadenas del pasado. En Venezuela, mientras tanto, el apellido Villamizar se apagaba lentamente. Carlos Andrés, consumido por la vergüenza, cambió de nombre y llevó una vida gris de abogado provinciano. Murió solo, en 1869, sin dejar descendencia. Nadie volvió a pronunciar el nombre de su madre en público, pero en las comunidades afrovenezolanas, la historia sobrevivió en susurros. La de una mujer blanca que desafió su propia casta por amor, y de 4 hombres que se enfrentaron al mundo por un instante de dignidad. Y aunque el tiempo quiso sepultar sus nombres, la memoria del escándalo permaneció viva entre quienes heredaron la libertad que ellos soñaron. Décadas después, aquella historia que la alta sociedad venezolana intentó borrar, comenzó a revivir entre los murmullos del pueblo. En las plantaciones del Valle de Aragua, los descendientes de antiguos esclavos contaban la leyenda de una mujer blanca que había amado a sus siervos y huido al mar con un hijo mestizo. Nadie recordaba su nombre con precisión,
pero la llamaban la Señora de los Cuatro Amores. Los ancianos la mencionaban con una mezcla de respeto y misterio, como símbolo de algo que en su época había sido inconcebible: la unión entre la opresión y la libertad, entre el privilegio y la humanidad. En los archivos coloniales, un escribiente anónimo conservó fragmentos del juicio de 1835. Entre ellos se hallaba una declaración escrita a mano por el propio Miguel antes de su ejecución: no busquen culpables donde hubo amor. No hay crimen más grande que negar la igualdad de los hombres ante el corazón. Esa hoja, amarillenta y manchada de tinta, sería descubierta casi un siglo después por un historiador trinitense mientras investigaba la abolición de la esclavitud en el Caribe. Su hallazgo reavivó el interés por aquel suceso oculto. Así, la historia de Esperanza y sus cuatro amantes comenzó a reconstruirse pieza por pieza, mezclando documentos oficiales con testimonios orales. Mientras tanto, en Trinidad, los nietos de Alejandro crecían sin saber que la sangre que corría por sus venas provenía de la nobleza criolla venezolana y de 4 hombres esclavizados que habían desafiado el destino. Su apellido, Suárez Villamizar, se convirtió en un nombre respetado entre los comerciantes locales. Nadie sospechaba que detrás de esa prosperidad se escondía una historia marcada por el escándalo, la pasión y la redención. En Caracas, sin embargo, el apellido Villamizar se había convertido en sinónimo de deshonra. Las propiedades fueron vendidas, los retratos familiares quemados, y los descendientes de patricios se mudaron al interior para evitar las miradas inquisitivas. Pero las historias que se pretenden enterrar suelen encontrar caminos para sobrevivir. Un viejo sacerdote que había conocido a Esperanza en su juventud dejó escrito en sus memorias: si amó, fue pecado; si liberó, fue virtud; y si murió en soledad, fue porque su tiempo no estaba preparado para entenderla. Así, con el paso de los años, la mujer que había sido excomulgada por amar se convirtió en una especie de mito redentor. En los pueblos, las mujeres la invocaban como ejemplo de fortaleza. Los hombres libres la recordaban como aliada. Y los historiadores, siglos después, la nombrarían como una de las primeras rebeldes del corazón en la historia colonial venezolana. Lo que había comenzado como un escándalo vergonzoso terminó transformándose en símbolo de libertad y resistencia. Una historia donde el amor, en todas sus formas, había sido capaz de desafiar los cimientos del poder. A mediados del siglo XIX, cuando Venezuela finalmente abolió la esclavitud en 1854, el nombre de Esperanza Villamizar volvió a resonar discretamente entre los círculos intelectuales. Algunos abolicionistas utilizaron su historia como ejemplo de que incluso dentro de las familias más poderosas existía un reconocimiento silencioso de la humanidad de los esclavizados. En panfletos clandestinos y sermones discretos se mencionaba a una mujer que había desafiado las jerarquías raciales con un gesto tan peligroso como subversivo: amar. Sin embargo, los archivos oficiales siguieron enmudecidos. El caso no se enseñaba en escuelas ni aparecía en los registros eclesiásticos. Fue en las comunidades afrodescendientes donde su memoria se mantuvo viva, transmitida en canciones y relatos orales. En los tambores de San Juan y en las coplas de los cacaoteros se hablaba de la blanca que lloró por sus negros, una frase cargada de dolor y respeto. Nadie la llamaba pecadora, la llamaban valiente. Casi 100 años más tarde, un periodista trinitense encontró la tumba de Esperanza en un pequeño cementerio de Puerto España. El epitafio, "Amó verdaderamente", despertó su curiosidad. Indagando en los registros de inmigración y en los relatos de las familias locales, descubrió fragmentos de su pasado y publicó un artículo titulado "La venezolana que desafió el color del cielo". La publicación causó asombro y escándalo. Muchos lectores se negaron a creer que una mujer blanca de posición noble hubiera amado a hombres esclavizados, pero otros encontraron en su historia una verdad más profunda, la de un amor capaz de enfrentar un sistema entero. El artículo viajó hasta Caracas, donde un historiador, movido por la intriga, rastreó los documentos judiciales de 1835. Allí estaban los nombres de Miguel, Joaquín, Ramón y Andrés, junto a la firma de Esperanza en el infame Pacto de Sangre. El investigador concluyó que aquel suceso no solo había sido un escándalo moral, sino una pequeña revolución personal que cuestionó la estructura más rígida de la colonia. La idea de que el amor debía tener color, rango y permiso. Así, la historia de Esperanza, que durante generaciones había sido susurrada con vergüenza, comenzó a narrarse de nuevo.
ahora con respeto y compasión. No como una fábula de pecado, sino como un testimonio humano. Una historia donde la pasión se convirtió en símbolo de libertad y donde 4 hombres esclavizados dejaron de ser nombres borrados para transformarse en mártires del deseo de ser reconocidos como iguales. El eco de sus vidas comenzó a sentirse más allá de Venezuela y Trinidad, cruzando fronteras, inspirando novelas, obras de teatro y documentales. Porque la historia que una vez la Iglesia maldijo, ahora se contaba con el fuego de la verdad. A comienzos del siglo XX, cuando las naciones latinoamericanas comenzaron a revisar su pasado colonial, el nombre de Esperanza Villamizar resurgió entre los estudiosos como un símbolo ambiguo. Una mujer que había vivido entre el privilegio y la rebelión, entre la culpa y la libertad. En universidades de Caracas y Maracaibo, se discutía si su historia debía considerarse un acto de corrupción moral o una forma de resistencia silenciosa. Algunos la condenaban aún. Otros la defendían como precursora de la emancipación femenina en una sociedad donde las mujeres eran propiedad de los hombres tanto como los esclavos lo eran de sus amos. Pero, donde su figura alcanzó su verdadera dimensión fue en los barrios afrodescendientes. Allí su nombre se pronunció con ternura y gratitud. Los descendientes de antiguos esclavos la recordaban como la que abrió la puerta, porque su gesto, aunque condenado, había demostrado que las barreras podían romperse. En los cantos de tambor, su historia se mezclaba con las de los cimarrones y los mártires de la libertad. Miguel, Joaquín, Ramón y Andrés eran evocados como héroes trágicos, símbolos del coraje de los que se atrevieron a amar fuera de las cadenas. En 1932, un poeta trinitense publicó una obra titulada Esperanza en las sombras, inspirada en aquella leyenda. La obra fue censurada en Venezuela, pero aclamada en el Caribe y en Europa. Su mensaje era claro: el amor que desafía al poder no es pecado, sino semilla de revolución. A partir de entonces, el mito de Esperanza trascendió su tiempo y su país. En exposiciones, murales y narraciones populares comenzó a ser representada no como una pecadora, sino como una mujer que rompió las reglas del miedo. Los investigadores modernos encontrarían pruebas de que Alejandro, su hijo, llegó a ser un comerciante próspero y respetado. Sus descendientes, establecidos entre Trinidad, Curazao y Puerto Cabello, prosperaron como hombres libres. Ninguno conocía los detalles exactos del sacrificio que les había dado ese destino. Pero en cada generación se repetía una frase transmitida de madre a hijo: venimos de una mujer que no se arrodilló ante nadie. Con el paso del tiempo, el relato de la hacendada y sus 4 amantes se convirtió en espejo de una verdad universal: que las jerarquías sociales, raciales y de género pueden desmoronarse cuando alguien se atreve a desafiar el orden establecido. En los archivos de historia, en las canciones del Caribe y en las raíces de la memoria afrodescendiente, la voz de Esperanza aún resuena como un eco de dignidad. Así nació el legado que el canal Ecos del Yugo conserva y comparte. No solo una historia de amor prohibido, sino de humanidad indestructible. Porque las cadenas más fuertes no son las del hierro, sino las del miedo. Hoy, casi 2 siglos después de aquellos hechos, la historia de doña Esperanza Villamizar de Torrealba sigue viva como una herida abierta y una lección eterna. Su nombre, borrado de los registros oficiales, fue rescatado por la memoria popular y por los descendientes anónimos de quienes un día soñaron con ser libres. Ya no se la recuerda como la mujer que pecó contra su raza, sino como la que se atrevió a desafiar un sistema que consideraba imposible el amor entre amo y esclavo. Su historia, contada ahora desde la verdad y la empatía, revela que el corazón humano puede ser más revolucionario que cualquier espada. Los 4 hombres que la amaron, Miguel, Joaquín, Ramón y Andrés, fueron más que víctimas del destino. Cada uno encarnó una forma distinta de libertad: la inteligencia, la fuerza, el arte y la ternura. Murieron, sí, pero su muerte encendió una llama que ni el miedo ni la vergüenza pudieron apagar. A través de Alejandro, el hijo nacido del escándalo, esa llama cruzó el mar y germinó en nuevas vidas libres, en generaciones que jamás conocieron el látigo ni el silencio impuesto por la sangre. Cuando en 1854 la esclavitud fue abolida oficialmente en Venezuela, nadie mencionó sus nombres, pero el eco de su desafío ya había cumplido su misión. La libertad legal llegó demasiado tarde para ellos, pero no para las generaciones que vinieron después. En ese sentido, su sacrificio no fue en vano. La historia de Esperanza nos recuerda que incluso los actos más condenados pueden transformarse,
Con el tiempo, en Semillas de Justicia, el escándalo de 1834 fue, en realidad, una declaración de humanidad en medio de la oscuridad. Una mujer blanca y 4 hombres esclavizados demostraron que el amor, aún en su forma más imperfecta y trágica, puede ser un acto de rebelión contra las estructuras más inquebrantables. Su historia no ofrece redención simple ni final feliz, pero sí una verdad incontestable. La libertad empieza en el instante en que alguien se niega a aceptar la opresión como destino. Por eso, Ecos del Yugo conserva este relato como homenaje a todos los que se atrevieron a amar más allá de las leyes y los prejuicios, porque cada desafío al poder deja una grieta en la injusticia, y cada historia como la de Esperanza, Miguel, Ramón, Joaquín y Andrés nos recuerda que incluso en los tiempos más crueles, el alma humana encuentra su manera de resistir. Esta es la historia real de la mujer que desafió la sociedad venezolana de 1834 por amor, y de los 4 hombres que dieron su vida por la libertad. Un eco que aún resuena en las montañas, en los palenques, en la memoria de quienes nunca se rindieron.